Siempre nos hemos preocupado acerca de los tiempos que estamos viviendo. En la Biblia se nos habla de unos tiempos muy específicos respecto a las circunstancias, a las ocasiones, a los acontecimientos que estamos viviendo. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo número 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y dice el apóstol: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Y es aquí, mis amados, donde nosotros tenemos que pensar en los tiempos, en las ocasiones, en los acontecimientos que nos ha tocado vivir en los últimos días. Resulta muy interesante que una de las doctrinas que debe de ser un punto cardinal para nosotros como iglesia cristiana es la doctrina de la parousia, de la inminente venida, de la inminente aparición en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice la Biblia que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que todavía no morimos, seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire. Ante este tipo de situaciones, nosotros tenemos que considerar que la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalonicenses se escribió en el año 50 y les habla acerca de lo que les acabo de leer. Pero en el año 51 después de Cristo les escribe la segunda carta, donde vuelve a tocar el tema acerca de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y les dice que nadie los mueva de su forma de pensar, ni si viene un ángel del cielo, ni si hubiese un tipo de revelación o carta como si fuera de alguno de los apóstoles respecto al tema de la venida de Cristo, porque Él no va a venir sin que antes haya, dice el apóstol, una serie de acontecimientos que hoy en día nosotros vemos. Pero ¿qué pasaría si no hay inminente venida? ¿Qué pasaría si los argumentos escarnecedores que nos ha dado la sociedad a la iglesia cristiana, qué pasaría si los argumentos que nos ha dado la iglesia cristiana respecto a la venida de Cristo son ciertos? ¿Cuáles acontecimientos o cuáles argumentos? Los argumentos de decir, desde que yo era chico, dicen los ancianos, se nos ha estado diciendo que Cristo viene por su iglesia y no ha venido. Y no solamente lo dicen los ancianos. Si usted en día de hoy publica en redes sociales acerca de la inminente venida, es usted motivo de burla aún hasta por aquellos que deberían, por fe, por cuestión de credo, estarlo esperando. La venida de Cristo ha sido bastante escarnecido y vituperado. Nosotros lo vimos. Años 50, Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Año 51, vuelve a escribir corrigiendo pensamientos equivocados, enfatizando puntos respecto a esta doctrina que en algún momento fueron menospreciados y fueron subestimados. Pero ¿qué pasaría si efectivamente Cristo no está por venir por su pueblo? Bueno, pues nosotros podemos darnos cuenta que los días que estamos viviendo son unos días bastante singulares respecto a una serie de acontecimientos, porque sí hay guerras,
¿Por qué hay rumores de guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay pandemias? ¿Por qué hay terremotos? Porque las potencias de los cielos se están conmoviendo, porque la contaminación está trastornando la naturaleza, porque los experimentos que el ser humano ha llevado a cabo han lacerado los principios espirituales, los principios de moralidad. Y esto nos hace pensar, pues, ¿qué es lo que nosotros debemos creer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a terminar creyendo si efectivamente no hay inminente venida? Porque se ha predicado por años, y ni siquiera por años, iglesia. La inminente venida de Cristo se ha predicado por siglos. En el tiempo de la iglesia primitiva fue un punto cardinal. Escuche bien lo que le digo. Fue un punto cardinal. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un punto cardinal? Cuando yo hablo de un punto cardinal, estoy diciendo que así como hay norte, sur, este y oeste, en el tiempo de la iglesia primitiva había 4 puntos cardinales de predicación por parte de los discípulos, de los apóstoles, de los creyentes de la iglesia primitiva. Número 1, Cristo salva. Número 2, Cristo bautiza. Número 3, Cristo sana. Y número 4, Cristo viene. Y ese punto cardinal de la venida de Cristo, muy poco lo hemos escuchado en la actualidad, de tal forma que son contados los predicadores que están hablando de esta importantísima esperanza que los creyentes tenemos para estos tiempos finales. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará si no hay inminente venida? ¿Qué pasará si lo que su servidor ha predicado es una falacia? ¿Qué pasaría si lo que los escatólogos, los maestros de profecía, los estudiantes de la profecía han enseñado, si esta inminente venida no habrá de suceder? Número 1, todo lo que yo les puedo decir son especulaciones. Número 1, podemos especular y aseverar que la iglesia tiene a la sociedad en un pensamiento retrógrada, ingenuo o ignorante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en contra de ciertas ideologías, cuando la iglesia cristiana, la iglesia fundamentalista, la iglesia que ha marcado su código de fe y su código de creencia muy arraigado en el fundamento de la palabra, ha sido marcado como un grupo de personas que tenemos un pensamiento retrógrada, un pensamiento que ha detenido el avance de la ciencia, un pensamiento que creemos en una serie de cuentos de misticismo y de fantasía, y que somos también ignorantes. Entonces yo no puedo creer, no puedo aseverar que si Cristo no viene por su iglesia, yo no quiero creer y no quiero aseverar que si hubiese 100 personas, 1000 personas, por poner un ejemplo, y de esas 1000 personas el 1%, 10 fuésemos cristianos en el mundo, y de esos 10, el punto 5 creemos en la venida de Cristo, y de ese punto 5, algunos pocos estamos preparados para esa venida. Yo no puedo creer, iglesia, que, hermanos, amigos, que podamos tener un impacto, una trascendencia, y entonces podríamos estar favoreciendo lo que los pronósticos de los sociólogos en algunos países del primer mundo nos han dicho, de que la iglesia está destinada a desaparecer. Las estructuras religiosas están destinadas a desaparecer. Y cuando las iglesias y las estructuras religiosas, no la iglesia, tengo que aclarar esto para que nadie tenga una confusión. Iglesia no es, mis hermanos, no es el edificio. Iglesia es todo aquel individuo que ha recibido a Cristo como su Salvador y que le ha prometido fidelidad y lealtad a pesar de las circunstancias que vengan. Esa es la iglesia. Pero las estructuras están destinadas a desaparecer, a tambalearse. ¿Quién dice esto? Sociólogos, psicólogos sociales, estudiantes de las religiones,
antropología de la religión, que nos aseveran una situación verdaderamente turbia en cuanto al futuro de las estructuras religiosas. ¿Qué pasará si no hay inminente venida? Mire, yo puedo adoptar, iglesia, puedo adoptar una postura positiva. Puedo creer que las experiencias positivas y las experiencias negativas que han formado mi vida, pero siendo menos objetivos o menos inductivos y más generales, yo puedo pensar que las experiencias positivas y las experiencias negativas que ha sufrido la humanidad a través de la historia nos deben de formar como una mejor sociedad y nos deben de hacer. Tenemos que llegar a ser mejores seres humanos, pero no es así. Dicen por allí los que nos enseñan historia, que cuando nosotros ignoramos la historia, estamos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados. Mire que estos errores se repiten hasta por los que conocen la historia. ¿Por qué? Iglesia, porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Todo ese tipo de experiencias lo sufrió mis antepasados, no yo. Experiencias negativas lo sufrió mis padres, yo no. Experiencias negativas lo sufrió mis abuelos, yo no. Experiencias negativas que sufrieron mis conocidos, yo no. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Si nosotros, los seres humanos, viendo lo que está sufriendo y padeciendo el que está inmediato a nosotros, no escarmentamos su experiencia y su dolor, cuánto menos vamos a estar experimentando lo que en otro tiempo sufrieron y vivieron. Por favor, tenemos nosotros que darnos cuenta y tenemos que aprender en la historia que no todo, mis hermanos, lo que nosotros estamos viviendo y no todo lo que nosotros estamos experimentando, lo que estamos acertando es porque aprendimos del pasado. Nunca ha sido esto. Entonces, si no hay inminente venida, mis hermanos, las experiencias, los errores, la discriminación, los desaciertos políticos, los desaciertos morales, los desaciertos experimentales, no nos van a hacer mejores personas. Porque no somos mejores personas sin Cristo. Porque no somos mejores seres humanos sin Cristo. Y esto nos lleva a pensar y decir, si no hay inminente venida, a mí quién me asegura que la raza humana, que la sociedad va a mejorar. Ahora, si nosotros hablamos de conceptos de espiritualidad, iglesia, mis hermanos, si nosotros hablamos de conceptos de espiritualidad, no de vida espiritual cristiana, de una espiritualidad de la New Age, de una espiritualidad del Feng Shui, de una espiritualidad de tantas cosas, podemos nosotros llegar a creer. Podemos nosotros construir una vida y un futuro en base a sueños de que vamos a evolucionar, de que vamos a ir mejorando día a día para ser mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores trabajadores. Podemos tener mejores y muchos coaches espirituales, no pastores. Podemos tener muchos coaches espirituales para hacer de nuestra vida algo mejor. Tutores que nos digan qué hacer. Tutores que nos digan, coaches que nos digan qué no hacer. La gente estaría fascinada no teniendo pastores. Mucha gente estaría fascinada teniendo coach. Busca ser pastoreada. Mucha gente busca coach. Es decir, gente que le diga, si haces esto, vas a tener lo mejor y lo mejor de la vida, cuando lo que nosotros tenemos que hacer primero para que nos vaya bien en la vida es tener una relación con el Dios del cielo, con el Dios de eternidad, a través de la muerte de Cristo
es tener una relación por su sangre derramada en la cruz del Calvario. No podemos evolucionar en base a nuestras capacidades y en base a nuestras propias maneras de hacer las cosas. No podemos evolucionar en base a nuestros propios conceptos de moralidad. No podemos evolucionar no podemos transformar nuestra sociedad en base a nuestros propios conceptos, a nuestra propia cosmovisión y a nuestra propia forma de recibir, de aceptar el consejo. ¿Por qué? Porque esto se ha hecho durante años. Durante años el hombre ha marginado a Dios, se ha olvidado de Dios, ha construido su vida, su hogar, su paternidad, su matrimonio, su sociedad, su empresa, su escuela, sin tomar en cuenta a Dios. Y lo que nosotros tenemos es un caos de moralidad. Eso es lo que nosotros tenemos, un caos de moralidad. Y entonces, iglesia, mis amados, sin dejarnos influenciar por la iglesia, es que nosotros debemos de pensar, sin dejarnos influenciar por la iglesia, o sin dejarse influenciar por la iglesia, es lo que nosotros podemos creer que ha sido un verdadero caos la construcción de sociedad que hemos hecho. Yo lo he visto, yo vi la serie que tan de moda está, donde se hacen una serie de juegos para niños, pero lo hacen los adultos, y cuando el adulto pierde en el juego, lo matan. Yo vi esa serie, no me sorprende. ¿Qué estamos esperando? Ni modo que esperemos que haya series que estén tan inteligentemente elaboradas que verdaderamente nos estén haciendo evolucionar como seres humanos a un punto de autorrealización, de realización personal, a un punto de conocimiento que nos lleve a un nivel de ayuda al prójimo para que podamos ser mejores personas. Por supuesto que no. Hollywood, series de televisión, novelas, nos están llevando al punto de lo inhumano. Entonces, ¿usted cree que si Cristo no viene, que si no hay inminente venida, los seres humanos seremos capaces de verdad de evolucionar al punto de un crecimiento en nuestra conciencia, de un crecimiento en el bien al prójimo? Ahí tendríamos que estar elaborando una novela de ciencia ficción, porque esto en la vida real no existe. No hemos sido nosotros la iglesia, no hemos sido los que predicamos la inminente venida, los que le hemos hecho daño a la sociedad. Ha sido la sociedad misma, sin tomar en cuenta al Cristo resucitado, la que se ha dañado a sí misma. Número 4. El mundo de la actualidad se fue por otro lado muy diferente a lo que su imaginación dictaba. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine y veíamos a un Robocop o veíamos a un Terminator? ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine y veíamos un auto que viajaba en el tiempo? ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine y veíamos autos voladores? ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine y veíamos guerras de naves espaciales? ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine y veíamos un romanticismo en que el hombre en su conciencia evolucionaba de tal forma que entraba en una armonía perfecta con su entorno, no destruía sus bosques, platicaba con las plantas, se podía comunicar con las milpas, platicaba con el aire, con las aves y con los animales? Pero obviamente esta es una cosmovisión y una imaginación sin Dios, pero llegamos a un punto en el que los hombres creen que son perros y viven como perros. Llegamos en un punto en el que la gente, decepcionada por el mismo ser humano, se está casando con la madre tierra. Vemos videos de personas
de una persona, de una mujer que se casó con un árbol. Vemos luchas por los derechos en que un hombre se puede casar con un perro, una mujer se puede casar con otra especie. Entonces, imagínese usted si no hay una inminente venida, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? No hemos sido los que predicamos en contra de esto los que hemos detenido. No hemos sido los que predicamos en contra de esto, los que hemos contaminado la moral, los que han traído la inhumanidad, los que han traído el avance de la delincuencia, los que han traído la cauterización de las conciencias. No hemos sido nosotros. La iglesia cristiana las iglesias que predicamos la inminente venida, hemos hablado acerca del dolor ajeno, de prestarle atención. Hemos hablado acerca de instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Hemos enseñado con los puntos sobre las íes que el hombre es hombre y la mujer es mujer de acuerdo a lo que nos dicta la biología, no lo que nos dicta una ideología. Ante todas estas situaciones no ha sido la iglesia. Sin embargo, tenemos que decirlo. ¿Qué va a pasar si la inminente venida no habrá de suceder? La Biblia nos habla de una serie de acontecimientos, quiero terminar, que marcan la inminente venida. Inminente venida quiere decir que como puede pasar ahorita, puede pasar mañana, o en la noche, o al ratito, en el momento en que usted menos lo espere. Por eso la Biblia hace la metáfora y dice que la venida de Cristo va a ser como ladrón en la noche. Que cuando digan que todo está quieto, es cuando la persona corre el riesgo de que pierda absolutamente todo. ¿Qué es la inminente venida, pues? Es cuando Cristo, en un momento, ya avisó los acontecimientos, ya avisó a través de señales. No va a llegar y nos va a tocar a la puerta de la casa y nos va a decir, prepárate porque al rato regreso por mi iglesia. No nos lo va a decir porque ya hay tantísimos acontecimientos marcados. ¿Como cuáles? Guerras, rumores de guerras. La Biblia nos habla que habría de haber hambres en muchas partes del mundo. La Biblia nos habla que habría de haber enfermedades y pandemias. La Biblia, de todos estos acontecimientos de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de enfermedades, dice, es necesario que todo esto acontezca. Y lo compara a todo este tipo de situaciones como con la mujer que está en dolores de parto, para que en algún momento, de un momento a otro, nazca el bebé. La Biblia nos habla de que en el corazón de la gente iba a haber traición, iba a haber confusión. La Biblia en Lucas capítulo número 21 dice que íbamos a ser engañados, o que mucha gente iba a tener esa facilidad y esa capacidad nata para engañar a las masas, para engañar a las multitudes. La Biblia nos dice que iba a haber terror en el corazón de la gente, pánico en la gente. No me diga que cuando usted camina por las calles más transitadas de su ciudad, no me diga que en la gente le ve paz. No me diga que a la gente, en los ojos de las personas, en el rostro de la gente, le ve tranquilidad. Le ve resentimiento, le ve dolor, le ve soledad, le ve resentimientos y odio. Usted puede ver en la gente y en los ojos, que dicen algunos que son las ventanas del alma, puede ver usted sus deseos de venganza, sus deseos de matar, de exterminar, hastiados de la vida. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso a usted le preocupa una serie de televisión. Mis amados hermanos, iglesia, a mí me preocupa que en la sociedad esto es real. A veces cuando voy caminando
por las parcelas, a la orilla de la carretera. A veces hasta me da miedo de encontrar una bolsa con partes de un cuerpo de algunos sicarios locos, deshumanizados, que quisieron desaparecer a una persona de esa forma. Esto está siendo el pan de cada día. Entonces no me digan que se espantan con una serie de televisión. No me digan que se espantan con una película. Pues sí, esto es lo que estamos viendo. La Biblia nos habla que iba a haber terremotos. La Biblia nos habla que las potencias de los cielos se iban a conmover. Usted se acordará, estamos en el mes de octubre, usted recordará hace unos meses cuando había severas inundaciones en muchas partes del país y del mundo. Y un mes después había incendios forestales y los volcanes en erupción y ríos que cambiaban su cauce y que se llevaban mucha gente y cerros que se desgajaban terminando con las vidas de la gente. Si bien esto es consecuencia del hombre y tenemos una razón geológica y una razón ecológica por todo esto que está pasando, ¿qué va a suceder si la inminente venida no vivimos en esperanza con ella? ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar si la inminente venida no es más que un cuento de hadas? ¿Hasta dónde puede llegar la sociedad a hacerlo? Si los días en que estamos viviendo son días en que una madre, para que su hijo no le estorbe en su futuro, en sus proyectos, en sus planes, una madre va a tener el respaldo del gobierno para matar a su hijo. Entonces, ¿qué va a pasar si la inminente venida de verdad es un cuento de hadas? Sin embargo, también la Biblia nos dice que la espiritualidad de la gente habría de estar a flor de piel. Iba a crecer la espiritualidad de la gente. No la vida espiritual, no la vida cristiana, la espiritualidad de la gente. Vivimos en días proféticamente, de acuerdo a la New Age, en la era de Acuario. La era de Acuario que comenzó a mediados de 1960 es una era en la que la gente está despertando a su espiritualidad. No quiere decir que la espiritualidad a la que hayan despertado sea la espiritualidad correcta, pero tienen un despertamiento espiritual. Sin embargo, en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21 dice que la espiritualidad iba a estar tan a la flor de piel de la gente que cuando la gente escuchara acá está el Cristo o allá está el Cristo, acá hay un profeta o allá hay otro profeta, la espiritualidad de la gente iba a estar tan sensible que la gente se iba a dejar ir por aquellos anuncios de Cristos, aunque no fueran los verdaderos. La espiritualidad es una realidad. La espiritualidad la vemos todos los días. Recuerde usted lo que hemos enseñado en Ribera del Quebar, es que en un nivel está la religión simple, llana, ignorante, y luego hay una espiritualidad y luego una vida espiritual, la vida espiritual en Cristo. Pero la espiritualidad está tan a la flor de piel que la gente verdaderamente está interesada en una paz interior. La gente verdaderamente está interesada en sentir que sus pecados, que sus maldades, que sus equivocaciones han sido perdonados. La gente está verdaderamente interesada en que sus malas decisiones, en que los errores del pasado puedan ser redimidos, poder aprender de ellos, tener otro tipo de prácticas, hacer otro tipo de situaciones, a pesar de la deshumanización que se está viviendo. Ahora bien, dice la Biblia, yo soy el Cristo, y a muchos de ellos engañarán. Amados hermanos, si no existe la inminente venida de Cristo, ¿en qué podemos fundamentar nuestra esperanza? ¿Qué puede ser esa motivación para predicar el Evangelio como lo estamos haciendo en estos días? Si Cristo no viene, dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que en los últimos días habrá una serie de espíritus
de doctrinas de demonios y de espíritus engañadores, de hombres amadores de sí mismos. Yo admiro, yo felicito a mis colegas, a mis hermanos en Cristo, que a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias difíciles, siguen predicando el evangelio y el arrepentimiento de pecados. Lo siguen haciendo. Y llamo a la reflexión a todos aquellos hermanos en Cristo, redimidos en Cristo, que adoptaron una postura de prosperidad, de bienestar, de superación, una postura de humanismo simple y llano, escuchando doctrinas que no están de acuerdo al contenido bíblico, porque hoy en día nosotros podemos escuchar una predicación sin contenido bíblico. Podemos escuchar una ponencia sin una hermenéutica correctamente interpretada. Podemos escuchar de una ponencia en una iglesia sin arrepentimiento de pecados. Podemos escuchar de una ponencia en donde la gente es invitada a ser llena del Espíritu Santo a la misma vez que es llena de la embriaguez del alcohol y del vino. Podemos escuchar de una conferencia y de una promesa y de un cielo sin un arrepentimiento de pecados. Esto, mis amados, no son doctrinas cuyo fundamento esté en la Biblia. Son doctrinas que han trastornado y que han halagado de una forma tan profunda y tan bonita el oído de la gente. Pero eso no quiere decir que su espíritu se encuentre preparado para encontrarse cara a cara con el Dios Todopoderoso. ¿Qué va a pasar si la inminente venida de Cristo es una falacia? Si nosotros creemos, si nosotros vivimos pensando que la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo es una falacia, que no va a haber inminente venida, dicen algunos, entonces estamos haciendo del libro más certero en la moral y en lo espiritual y en la historia. Estamos haciendo del libro más elocuente, más sincronizado de la humanidad, lo estamos haciendo un mentiroso. Dice la Biblia acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad de que yo los escriba, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y muerte. Diga paz y seguridad, mis hermanos. Vaya a una congregación donde le prediquen paz y seguridad solamente. Espere a que se tranquilicen los problemas de sociedad. Espere a que traigan paz y seguridad a través o por la situación que la pandemia ha imperado en las naciones. Y entonces dice la Biblia que va a venir lo contrario a lo que el ser humano está esperando. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos que usted está viendo son señales que Dios ha marcado en su palabra para decir, cuando estas cosas comiencen a suceder,